de la guerra de Ucrania en lo que significa para el Ecuador, por favor. Adelante, caballeros. Ramiro, arranque usted. Fidel, el más viejo de todos nosotros. Márquez, buenos días, querido amigo. Gusto de verte. Bromas aparte, gusto de verte, ¿no? ¿Me escuchas? No se te escucha. Mira, a ver. ¿Ahí se me escucha? Perfecto, ahora sí, póngase el micrófono cerca. Fidel, Ya, no todo lo que brilla es oro, ni todo lo que llega por el precio del petróleo, en algún momento la economía te la cobra por otra vía, sea por vía de inflación, sea por vía de restricción de nuestras operaciones, de caída de nuestros commodities o de altas tasas de interés. ¿Cuánto tenemos que esperar de esta bonanza relativa y probablemente efímera? Buenos días. Buenos días. Muy buena la pregunta, Ramiro, como casi siempre, ¿no? Aunque a veces hace desde las tuyas en las preguntas. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí, acá y estuve revisando para que tengan una idea, bueno, qué va a provocar esta escaramuza, esta guerra ruso-ucraniana, ¿no? Inicialmente que no sabemos hasta dónde va a escalar. Y esto lo pongo y lo voy a poner como un antecedente de algunos datos que yo creo que son interesantes que la población conozca, ¿no? Y por ejemplo, las tropas que tienen Estados Unidos y la OTAN en zona cercana, para que puedan ir sumando, en Estonia, Latvia y Lituania hay más de 4.000 efectivos de la OTAN o Estados Unidos. En Polonia hay 45.000 efectivos militares de este bloque. En Alemania 35.000. En Rumania 1.000. Y en Bulgaria 2.500. Si sumamos, da una tropa cercana a los 100.000 efectivos militares por parte de Estados Unidos y la OTAN en esa zona, que además, si nosotros analizamos, no solamente está acá amenazada por Ucrania, sino también sobre todo los países bálticos, y esto es un problema que ojalá no siga escalando, porque como ustedes ven, habría tropas y efectivos de la OTAN y Estados Unidos en esa zona enclavada y que pudiera de una u otra manera provocar que el conflicto escale a mayores. Pero ya en indicadores que pudieran servirnos a nosotros, qué ha pasado en los mercados de algunos productos a nivel internacional: el gas, el petróleo, el aluminio, el níquel, el paladio, han subido sus precios enormemente en los últimos días como consecuencia de esta escaramuza, y además se está viendo ya una crisis energética, crisis inflacionaria y por tanto crisis de incremento del costo de la vida en Europa. Y esto hay que llevarlo también a la crisis alimentaria que puede provocarse por el incremento de la escasez de granos. Recordemos que Ucrania es el segundo exportador mundial de grano, detrás de Estados Unidos, con 63 millones de toneladas de grano que exporta Ucrania. Entonces, todo esto, pudiera decir algunos, se nos da una gran oportunidad, ¿no? Y es posible que se nos dé una gran oportunidad en el corto plazo. Pero si es que logramos nosotros colocar nuestros productos en aquellos mercados que más se van a ver afectados, entonces tendríamos que nosotros tener que cambiar un poco y pensar en cómo colocamos nuestros productos más en Asia, o cómo colocamos nuestros productos en el Medio Oriente, porque recuerden que ahora mucho de la puerta de entrada a Europa fundamentalmente va a estar a través de Turquía, y todo esto pudiera llevarnos a nosotros a pensar que Sí. esta situación, si bien nos pudiera, como en el precio del crudo ahora, que ayer rondó los $100, hoy está en 94 punto y pico, el WTI, el del Brent sí está, el del Brent sí está más elevado, está por encima de 100, pero
esto evidentemente que si bien hoy nos puede dar a nosotros recursos, nos puede encarecer el costo de transportación y logística para llegar a los mercados. Okay, puede haber Fidel. una disminución en los mercados que estábamos creciendo, como el mercado ucraniano, el mercado ruso. Eso se nos va a ver afectado. Fidel, te pido también, le pido a nuestro querido amigo, el doctor Fernando Santos Albite, a quien hemos invitado para hacer este diálogo, que prenda la cámara por hablar. Él es experto, mi querido Fernando, querido, gusto de saludarlo, muy buenos días. También estamos aquí en este diálogo, y pues Fidel Márquez, pues de casa, igual que usted, queridos amigos. Usted previó el año pasado, casualmente, que iba a estar entre 90, y dijo también algo, me parece que hace un mes y medio, donde se dispara una bala en la frontera rusa-ucraniana, se va a más de $100. Fidel Márquez está haciendo su análisis desde el punto de vista de la economía, del macro, de colocar qué significa para el Ecuador que se suba el precio del petróleo casi $100 o a más de $100 o un poquito menos el WTI que vendemos realmente, en realidad, para que la gente lo pueda comprender y cuantificar, mi querido Fernando, y luego volvemos con Fidel para estar todos en el diálogo. Muy buenos días, Andrés. Buenos días, Eduardo, Andrés Alfredo. Buenos días al economista Márquez, a quien estaba escuchando. Es positivo para el Ecuador, ¿verdad?, que suba el precio del petróleo, porque somos un exportador neto. Exportamos unos 140 millones de barriles al año entre crudo y fuel oil, e importamos unos 50 millones de barriles de gasolina y diésel. O sea, hay un balance positivo de unos 70 millones de barriles de exportación. O sea, cada dólar que suba en el mercado internacional y en nuestras exportaciones es beneficioso. Sin embargo, este conflicto tiene lugar en unas circunstancias especiales en el mundo. De por sí el precio del petróleo y del gas ya habían subido. Recordemos cuando se inició la pandemia a principios del 2020, el crudo cayó a $12 el barril. La OPEP y otros países productores, incluido Rusia, para hacer frente a esta disminución de la demanda, cerraron las llaves de la producción y la oferta se restringió. Gracias a eso ha subido el precio y ahorita está alto, como hemos visto, está en $90, 85 desde hace muchas semanas. Así es que los países occidentales son muy cuidadosos de que, como decía el economista Márquez, el incremento de los precios de los combustibles produce un efecto negativo en la economía del mundo, la inflación. Y lo que más odian los políticos es la inflación. Claro. Porque el votante vota con el bolsillo. Si un presidente le tiene la gasolina a $1 o $2 y otro candidato le ofrece a $4, vota porque le ofrece a $2, eso es obvio, ¿no? Entonces, los países occidentales están muy cuidadosos de que este conflicto no afecte o afecte lo menor posible los precios de los combustibles. El presidente Biden personalmente lo dijo: vamos a sancionar a los malos elementos de Rusia que han atacado a Ucrania, al señor Putin y a su corte, pero no vamos a afectar al libre flujo de energía, petróleo y gas. Ese sector no lo vamos a topar y ojalá no se tope. Y además advirtieron, si hay alguna disrupción en el flujo de petróleo y gas, estamos dispuestos a abrir las reservas, que las reservas se vendan al público. Entonces, no va a afectar mucho, nos va a beneficiar en algo, pero no mucho. No creo que haya una escalada. Y también, como decía el economista Marx, estoy de acuerdo, el efecto negativo es fuerte en los fletes de los productos, en el cierre del mercado, de los mercados financieros para exportar a Rusia y a sus aliados.
y además, ¿qué barco occidental va a ir en una zona tan caliente? Así es que no es tan beneficioso este conflicto como otros conflictos pasados lo han sido, esas guerras árabes israelíes. Recordemos en los años 73, cuando el Ecuador comenzó a ser exportador de petróleo, los primeros meses, los primeros barriles se vendieron a $2.50 cada uno. Con la guerra israelí-árabe del año 73 fue a $14. Ese sí fue beneficio. Esta guerra no nos va a traer tantos beneficios, más bien perjuicios por parte del comercio exterior, ya que Rusia se ha convertido en un socio importante en el comercio ecuatoriano. Doctor, y de repente también por eso es que son cuidadosos, ¿no? No solamente el presidente Biden, sino también los líderes de la Europa occidental, ¿no? En tomar decisiones, ¿no? Porque esta escala inflacionaria puede, pues, descontrolarse totalmente. Hay esa dependencia, ¿no? El trazado del gasoducto que pasando por Ucrania llega a Alemania también es un detalle que no es cualquier cosa, ¿no? Hay que tomarlo en consideración, ¿no? Por eso las medidas e incluso el hecho de no sacar de el sistema el SWIFT, ¿no? Que de alguna manera regula todas las actividades financieras a nivel mundial. No sacar a Rusia de pronto es por eso, ¿no? Porque también las economías de Europa dependen de ese intercambio comercial con Rusia, pues, ¿no? Y el momento, imagínense ustedes que le cierran la entrada a ese sistema y eso hace que Rusia deje de pagarle lo que debe, pues, a algunas economías europeas, ¿no? Así es, así es. Mire, el gasoducto que de Rusia a Europa Occidental que pasa por Ucrania no se ha cerrado. Más bien he oído hoy de mañana una noticia que se ha aumentado el flujo. Obviamente hay otro gasoducto. Para evitar pasar por Ucrania, que ya tenía sus conflictos con Rusia, Rusia hizo un nuevo gasoducto a través del mar Báltico que llega directamente a Alemania, pero obviamente todavía no está en operación y una de las sanciones primeras ha sido suspender el que entre en operación. Claro. Pero quieren que haya el libre flujo porque ponerle una sanción que le causa más daño al sancionador que al sancionado, claro. No es conveniente. Claro, no es conveniente. Permítame ir con el doctor Fidel Márquez. Un detallito, ¿no? El comercio de nuestro país con Rusia, con Ucrania y con otros países euroasiáticos podría interrumpirse, ¿no? De manera gradual si la guerra obviamente se prolonga, ¿no? Ya hay un detallito que nos acercaba, una información que nos acercaba la FedEx, por la Federación de Exportadores de nuestro país. Ellos están situando más o menos en $25 millones en exportaciones de banano, flores y camarón que semanalmente se verían afectadas, ¿no? Así es. En ese rango, más o menos $25 millones. La cosa es compleja, ¿no? Para nuestro país, doctor. Sí, mira, y por eso yo creo que es importante ahora más que nunca ver y ampliar las fronteras de nuestro comercio, es decir, ir a una política agresiva de firma de acuerdos comerciales, que ahí podría, si seguimos avanzando en los postulados que se han hecho, no ahora porque en esta escaramuza militar o esta guerra ruso-ucraniana, evidentemente que las afectaciones y los pedidos que ya se tenían y los acuerdos comerciales que se tenían las empresas nuestras, sobre todo de flores, camarón, banano, hacia esa zona, se va a ver afectada y sí ellos han calculado, imagínate, para una economía puede ser poco 25 millones la economía nacional en su conjunto en el año, ¿no? El Producto Interno Bruto. Pero para una empresa, y sobre todo para una empresa que en 3, 4, 10, que sean 50 empresas que se vean afectadas, por poner un número, 25 millones semanales sí significa bastante. Claro. Y le puede estar quitando y mermando la liquidez que tiene esa empresa para seguir funcionando. Y es por eso que es importante que ante estas cuestiones nosotros tengamos siempre opciones y ampliación de nuestras fronteras de mercado,
para, a través de los acuerdos comerciales, y de ahí la importancia que se acabe de negociar con México, que se haga y se empiece y se logre avanzar lo más posible en los acuerdos con China, y empezar también en los acuerdos con otros países asiáticos y con la India, porque recuerda también que si de continuar esta situación y en el Medio Oriente también ir avanzando en las cuestiones que tenemos, porque muchas de las producciones que se tienen en Ucrania, porque recuerda que Ucrania no es que es un país que está geopolíticamente y territorialmente sea importante, es un país con grandes reservas de materias primas y, como dije, es el segundo exportador de granos en el mundo después de Estados Unidos. Entonces, ojo con esto, que también esto hay que tomarlo en consideración en el mercado y ver qué oportunidades, porque desgraciadamente en estos conflictos, aunque algunos me hizo un comentario hace unas semanas atrás y me dijeron que era un troglodita porque estaba diciendo que había que ver qué intersticios nos dejan estas escaramuzas como economía nacional para prepararnos. Claro que porque sí. hay que prepararse ante estas situaciones. Claro, ya salió uno y en las redes sociales y me dijo troglodita, pero bueno, eso es parte del síndrome del Twitter, como le digo yo, ¿no? Claro, te refieres, Fidel, al hecho de que sí, pues se produce trigo, oleaginosas, aceite de girasol. De girasol, ¿no? Claro, es importantísimo, Ramiro, y de pronto no olvidar algo, ¿no? Porque mencionábamos el mercado de flores. Recordemos que se viene en pocos días el Día Internacional de la Mujer y nuestras flores llegan a esa parte de ese sector que denominamos Euroasia. Se viene una fiesta importante en Rusia, el Día de la Victoria, que es el 9 de mayo, que es una fecha muy especial, Ramiro, y que para la cual también se adquieren muchísimas flores ecuatorianas. Doctor Santos, buenos días. Ramiro Cepeda le saluda. ¿Usted escuchó ayer al presidente de la República? Una parte de la intervención la escuché, sí. En la parte pertinente que él se refirió al tema que estamos tratando de Rusia, porque tuvo una posición muy cauta condenando el tema, pero fue muy cauto pensando en el nivel de problemas que podría tener una declaración más terminante. ¿Cómo la ve usted? Yo estoy totalmente de acuerdo. Mire, hay la famosa fábula de Esopo, ¿verdad? En la cual dos elefantes se ponen a pelear y le matan una hormiga que pasaba por ahí. Así es que cuando están peleando entre grandes, los chiquitos mejor debemos ser cautos. Me parece una posición muy constructiva, es decir, que actuaremos de acuerdo con las Naciones Unidas sin tomar partido. No es nuestro pleito, como se dice. Me pareció cauta y buena la intervención del señor presidente. Fidel, ¿puede haber un hecho en el mundo que no sea nuestro pleito? Porque resulta que ya tomando posiciones en la geopolítica, si no estás de un lado, estás en contra del otro. Y nuestro socio comercial más importante termina siendo los Estados Unidos, el que, coincido con el doctor Santos Arbite, las medidas sancionatorias que está tomando, yo creo que es como haber escupido para arriba. Le van a llegar más rápido a ellos que a la misma Unión Soviética, a la misma Rusia. Sí, pero mira, Ramiro, tienes que ver que también la posición que ha tomado tanto Estados Unidos como Europa han sido sanciones que han planteado sobre todo la mesa del diálogo, de tratar de no entrar en el conflicto militar. Yo creo que están tratando de no dejarse provocar para que haya escalada militar más fuerte. Que quizás tratando de tomar estas medidas, sobre todo en la parte del SWIFT en el esquema financiero bancario a nivel mundial, que es para la transferencia de recursos, etcétera, pensaron que esa medida le iba a dar más resultados a más corto plazo. Y no ha sido así. Parece que los rusos y Putin se prepararon muy bien para enfrentar estas acciones también. Recordemos que el potencial que tiene Rusia, que además es un potencial económico enorme, y que de una u otra manera, yo aquí hago mi lectura, ¿no? Putin necesita desbaratar un poco de tanque y poner en funcionamiento su complejo militar.
para que la industria militar rusa también funcione, ¿no? Y se desgaste, porque recordemos que los complejos militares industriales viven de producir lo que van a destruir después. Entonces necesitan destruir. Esa es una lectura que tengo muy, muy propia. El complejo militar industrial ruso necesita un poco destruir el parque que ya tiene su ejército para, por esta manera, también tener un proceso de reactivación económica que ellos necesitan en Rusia. Entonces, ese elemento yo creo que también hay que ponerlo acá y poner también sobre la mesa que el Ecuador no debe entrar, y en eso coincido con Fernando. Ecuador no puede entrar a esta pelea, donde además es una pelea que parte de los involucrados están siendo cautos. Entonces, ¿por qué tomar una posición beligerante ante otro socio comercial que además en los últimos tiempos nuestro comercio exterior con Rusia ha crecido muchísimo? Y en eso tenemos que ser pragmáticos también, porque al final se van a poner de acuerdo. Y si nosotros tomamos posición, podemos resentir a una de las partes. Ya, pero a ver, Fidel, yo decía, y lo he venido diciendo, y Fernando Santos, estamos conversando con Fidel Márquez, economista y querido amigo, y con Fernando Santos Albite, amigos de la casa, técnicos espectaculares, caballeros y hombres decentes. Pero sobre todo, además, son gente capaz. Entonces, yo vengo diciendo hace algún tiempo que la posición del Ecuador, porque conversé hace algún tiempo con el canciller, es una posición que implica, sobre todo, diplomacia e inteligencias, frialdad. Claro, tu primer socio comercial, lo decía Ramiro, son los Estados Unidos, con quien tienes un acuerdo comercial, un TLC, es con Europa, están juntos, pero con China estamos viendo todo lo que pasa con China, pues, ¿no? Acaba de estar el presidente, están el tema de la negociación de la deuda, el asunto de todas las empresas que no han terminado las cosas, o sea, es un aliado con el que no puedes pelear así nomás, y a Rusia le estás exportando cualquier cantidad. 1.300 millones de dólares al año. Y el presidente, y solamente para poner en contexto, para que continúes, Eduardo, solamente para poner en contexto, ¿qué dijo el presidente refiriéndose a esto anoche en esta entrevista que emitía TC Televisión? Decía que se mantiene cuidadoso en los términos de relaciones internacionales, ¿no? Con relación a Rusia, que lo fundamental es el bienestar de la población ecuatoriana, para lo cual se maneja una diplomacia de la prosperidad, tomando lo que conviene de cada país, es decir, la relación que conviene mantener con cada nación. Pues. Lo que pasa es que los países que están, decía Tres Patines, perdóname Fidel Márquez, en este entramadicidio, porque todos los entramados, todos quieren pues que salgas a apoyarlo o salga lo de acá. La diplomacia, lo que dice el presidente es lo que procede. Señores, no condenamos cualquier tipo de agresión, pero ahí nos mantenemos. Y entonces, con este camino, lo que no puede perder es el Ecuador. O sea, no te puedes dejar empujar, ¿no? Claro. Tienes que estar tal cual, ¿no? Porque si no... Eduardo, lo que no podemos hacer es la torpeza que cometió Maduro como país. En efecto, muy buena. Y ahora Fernando Santos le pregunto, me escribían desde ayer y hoy también, y Fidel, también lo puedes decir, respecto a algo que es, le voy a decir, es como una leyenda urbana, Fernando, y lo hemos conversado con usted y contigo, Fidel, muchas veces, es respecto al valor del precio de petróleo de los, y le ruego que me grabe esta parte, Johanna, el valor del precio de petróleo con el que se negoció con la China, porque estamos claros, pero igual quiero que lo explique, que es a valor de mercado presente con un castigo. No es así, es decir, no es que estamos vendiendo a un precio anclado cuando se hizo la negociación. Estamos Fernando, ¿no? Sí, así es, Eduardo. Miren, la negociación con China tiene una característica, y nos da plata, ¿verdad? Y amortizamos esa deuda. Ese dinero ya nos gastamos y hay que pagarles ciertos barriles para amortizar. Pero además, por cada barril que amortizamos la deuda, debemos venderles 4 barriles más. Eso sí nos pagan a precio de mercado. Y también nos valorizan el crudo con el cual se amortiza la deuda al precio de mercado, pero con un descuento de unos $3 a $4 por barril. En eso sí se beneficia. No es que está anclado y congelado, como dice, a $25, piensa mucho. No. Sí sube el precio y nos pagan más, pero siempre tienen un descuento.
Y quisiera hacer una brevísima acotación de algo que no se le ha dado mucha publicidad e importancia en el país. Hace poco, un grupo de senadores norteamericanos de los dos partidos, demócrata y republicano, encabezados por el senador Menéndez, que es un republicano de la Florida, han presentado un proyecto de ley que tiene el respaldo de ambos partidos para sacar literalmente al Ecuador de las garras de China. Estados Unidos ve un contexto geopolítico, ¿verdad? El Perú, la Argentina, Colombia, no se diga Venezuela, se están alejando de los Estados Unidos y más bien acercándose más a este bloque enemigo de los Estados Unidos, que siempre hay la Guerra Fría, la concepción geopolítica exsocialista. Los Estados Unidos, estos senadores, piensan que el Ecuador se fue demasiado lejos en su relación con China en tiempos de el presidente Correa, y que esa relación ha sido nefasta. Es primera vez que yo he visto en una ley que se menciona una obra concreta. Este proyecto de ley dice: los chinos han abusado tanto del Ecuador que les dieron dinero para hacer una obra miserable en términos de corrupción y en términos de desprecio ambiental, la central Coca-Codo Sinclair. Pone la ley en su texto, habla de la corrupción y de lo nefasta que es esta obra, para demostrar que los chinos no vinieron a América Latina y a los países del tercer mundo benevolentemente, como vino Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial a Europa con el Plan Marshall a ayudarnos. No, vinieron a depredarnos. Entonces, estos senadores americanos de los dos partidos quieren rescatar al Ecuador hacia la órbita occidental en donde pertenecemos por geografía y por tradición. Quizás en ese concepto y en mi vista personal, el viaje del presidente de la República fue inconveniente a la China. No había necesidad, era para inaugurar los Juegos Olímpicos, como le boicotearon al presidente Xiaoping los Juegos Olímpicos. La mayoría de los países, por sus problemas de derechos humanos, trató de invitar a alguien. Los únicos que aceptaron fueron el presidente de Ecuador y de Brasil. Eso no debió haberse sucedido, no debió haber ido el presidente de la República. No va a pelear con la China, no les va a declarar la guerra a semejante imperio, pero sí debemos ya alinearnos en el mundo occidental. Cuando existan obra pública, hacer una licitación y no dejarnos seducir por la corrupción que lamentablemente China usa para entrar a otros países. Correcto. Así es que, si bien no debemos meternos en estas peleas de territorio entre los grandes bloques, pero sí debemos alinearnos firmemente en el mundo occidental. Y a la China decirle: señores, muy bien, ustedes quieren hacer obras en el Ecuador, compitan. Correcto. No es que les vamos a dar como antes a dedo y que se lleven el crudo y el cocinado y que nos hagan algo como la Coca-Cola Sinclair, que nos ha costado $3,000 millones. No, y lo peor de todo, con tanta fisura. Doctor, ¿qué? Claro, con tanta fisura, porque es terrible el daño. Un comentario final, doctor Fidel Márquez, que agradable poder compartir con usted, ¿no?, el análisis sobre estos temas de gran actualidad. Fidel. Sí, mira, yo creo que la postura del Ecuador acá tiene que ser, como se ha dicho, pragmática, de respeto, condenando toda invasión o robo de territorios, porque recordemos también que hay muchas partes en el mundo que hay conflictos de territorio, y si no, el mundo fuera un caos. Si cada vez que alguien se siente con derecho de tomar parte del territorio de otro país, entonces no tendríamos en el mundo las condiciones adecuadas para estar funcionando como civilización, ¿no? Que es hacia donde tenemos que apuntar. Yo creo que esa posición debe prevalecer en el discurso del país. Además, ha sido una tradición del Ecuador
Recordemos que históricamente el Ecuador ha planteado hasta postulados que son íconos a nivel internacional de postura de independencia y de respeto a la soberanía de los pueblos. Usted nos hace acordar, doctor, de la doctrina Roldós, por ejemplo. Así es, ¿no? Así es. Para que estemos claros también que hay una tradición diplomática en el país que nos dice cuáles son los derroteros que debemos seguir en ese sentido. Y dos, la parte que, y coincido con Fernando, es el hecho de que no se le ha dado la importancia de esa ley que se está discutiendo en el Congreso norteamericano, sí, que a mi modo de ver, pues, si se logra, va a ser uno de los grandes logros de la diplomacia ecuatoriana en los últimos tiempos. Claro que sí, poner de acuerdo a las bancadas, ¿no? Republicana y demócrata, no es cualquier cosa. Y nos va a abrir el camino para el acuerdo comercial con Estados Unidos. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Doctor Fernando Santos Albite. Muchísimas doctor gracias. Fidel Márquez, ¿no? Desde la arista del análisis, desde la academia, con esa visión y con esa experiencia, un análisis en el completo. Momento oportuno, porque realmente se trata del mundo, pero también del Ecuador. Un experto en economía y un experto en petróleo y queridos amigos. Un fuerte abrazo, que tengan buen feriado y buen viernes, ¿ah? Gracias. Buenos días. Disfruten y gasten poco.